Bueno, ya estamos grabando. Y entonces, nosotros vamos a decir que una sucesión es convergente a un número real determinado, dicho entre nosotros, esto no es una definición, ¿no? Nosotros vamos a decir que la sucesión es convergente a un número real, cualquiera, en el caso que podamos demostrar que siempre podemos encontrar términos de la sucesión tan cercanos a ese número como que querramos. Y ahí lo que le decía de la utilidad que tiene haber visto lo que es sucesión adyacente. O sea, ¿cómo se expresa eso de tan cercano como querramos? Es decir, una sucesión converge a 2. Ah, bueno, quiere decir que la distancia entre los valores de los términos de la sucesión y 2, ¿qué les va a pasar? Va a ser tan chica como querramos. O sea que las distancias van a tender a 0. Van a tender a 0. ¿Y cómo se calcula la distancia entre los términos de sucesión y un número? El 2. Y bueno, haciendo la resta en valor absoluto. La resta en valor absoluto. ¿Y por qué valor absoluto? Y bueno, porque nos podemos acercar a 2 de dos maneras distintas, por valores mayores o por valores menores. Era lo que pasaba hoy con las sucesiones adyacentes hacia el 1. Yo tenía el esquema por acá y no sé qué lo hice. Las dos sucesiones nuestras que analizamos hace un ratito convergían en el 1. Convergían en el 1. Nada más que B sub n se acerca al 1 por valores mayores, entonces estas distancias son cada vez más pequeñas. ¿Y estas distancias cómo se calculan? Y bueno, B sub 1 menos 1, B sub 2 menos 1, B sub 3 menos 1, B sub n menos 1. ¿Y estas distancias cómo se calculan? Si la aproximación al 1 es con A sub n, y se calculan haciendo 1 menos A sub 1, 1 menos A sub 2, 1 menos A sub 3. ¿Por qué? Porque una distancia es un número positivo. Por lo tanto, cuando resto, tengo que restar de tal manera que el minuendo sea mayor que el sustraendo. Ahora, cuando yo estoy analizando una sucesión, quiero ver si es convergente a 1 o no. Yo no sé si la sucesión toma valores siempre mayores que 1 o siempre menores que 1, o algunas sucesiones toman valores alternados, a veces mayores que 1 y a veces menores que 1. Pero como lo que yo quiero medir es que las distancias se acerquen a 0 para poder afirmar que la sucesión es convergente a 1, o a un número L cualquiera, las restas se toman en valor absoluto. Las restas se toman en valor absoluto. ¿Ah? Y ahí le estaba por mostrar, creo que lo quité, lo voy a poner de vuelta en pantalla para que lo puedan ver. Hay un planteo que hace, que lo busque, a ver si es acá, me lo encontré. En las fichas de análisis 1, que están en la página del IPA, hay creo que 4 fichas sobre sucesiones reales. Si alguno quiere después la pasamos o la ponemos en CREA y muchos de ustedes ya lo tienen. Por ejemplo, la ficha 1 trabaja con generalidades de la sucesión y después va a hablar de convergencia, divergencia y acotación. Nosotros de acotación ya hablamos, ahora vamos a hablar de convergencia. Y bueno, tiene una cantidad de cosas interesantes, pero quería mostrarles, por ejemplo, que la autora de la ficha, o los autores de la ficha, trabajan acá, vamos a agrandar un poquito, previo a la definición de convergencia que está escrita acá y que nosotros ahora la vamos a comentar, plantea acá, bajo el título de ejercicio, dice, consideremos dos sucesiones, A y B. La A es 3n más 2 sobre n, y la B es menos 1 a la n sobre n.
no, son 3. Y la C, que es C sub n igual 1. La sucesión constante 1. Y nos pide como ejercicio, dice, bueno, calcule los términos 1, 2, 3, 4, 10, 11, 100, 101, 1000, 1001, ¿sí? De cada una de las sucesiones mencionadas. Bueno, cuestión de sentarse con la máquina y suplantar la n por todos esos números y ver qué resultados da. Dice, observa qué observas en cada caso y realice un bosquejo del gráfico de cada uno, o sea, ir poniendo los puntitos. Dice, parte A. Dice, si consideras el entorno de centro 3 y radio 1, eso quiere decir una E mayúscula y 2 numeritos chicos en su base superior derecha. La E mayúscula habla de entorno. Y el primer número es el centro del entorno y el segundo es el radio. Dice, si consideras un entorno con centro en 3 y radio 1. Y ahora pregunta, ¿algún a su n, o sea, algún término de la asociación pertenece a dicho entorno? Ese término que encontraste es único. Haya todos los naturales cuya imagen pertenecen al entorno ese de centro 3 y radio 1. Y después dice, responde las preguntas anteriores tomando el entorno con centro en 3, pero el radio del entorno, en lugar de ser 1, 0,1. Y después dice, toma otro entorno, siempre con centro en 3 y con radio 0,01 y así sucesivamente. O sea, va achicando el entorno, ¿verdad? Entonces, nos hace ir entrando de a poquito en el mundo de la convergencia mediante la manipulación de los términos de una sucesión concreta. Repito, ahí da 3 sucesiones, A, B y C, pero estoy mirando la parte A, en donde se refiere a trabajar solamente con 3n más 2 sobre n. ¿Ah? Entonces, vamos a observar algunas de las cosas que plantea ahí la ficha. Dice, bueno, si tenemos una sucesión a su n, cuyo término general es 3n más 2 sobre n, primero dice calcule unos cuantos términos. Calcule a su 1, no sé, son muchos los que piden. Nosotros no vamos a calcular a todos, pero algunos vamos a calcular. A su 3, a ver qué pasa. A su 10, por ejemplo. Después ponía otros más. Pero a su 1 concretamente da 5, ¿verdad? 5 sobre 1. 2 me da 6 más 2, 8, da 4. En 3, 3 por 3, 9, más 2, 11, 11 tercios. Aquí 11 tercios es 3 con 6, ¿no? Es 9 tercios más 2 tercios, así que 3 con 6 periódico. Y bueno, y nos salteamos algunos y decimos, bueno, y si es 10, sería 32 sobre 10, o sea que estamos hablando de 3,2. ¿Ah? Entonces, bueno, no lo hicimos, pero ¿qué pasa si es 100? Bueno, si es 100, estamos hablando de 302 sobre 100, o sea, 3,02. Digo porque pedía 100, 1000, yo qué sé, bueno, la cantidad. Y podemos mirar cómo esa sucesión que se presenta con términos en donde el primero da 5, pero luego nos encontramos con que el término de índice 100 me da 3 con 0,2, 3 con 0,2, y luego va adoptando valores decrecientes. Todo hace indicar
que se acercarían infinitamente ¿a quién? Al número 3. Se acercarían infinitamente al número 3. Ya que en 1000, por ejemplo, sería 3002 sobre 1000. Bueno, 3002 sobre 1000 es 3,002. O sea que vamos observando cómo las distancias entre los términos a el número 3, estas distancias van decreciendo, van decreciendo, van decreciendo, ¿eh? Siendo cada vez más pequeñas. Entonces, cuando nos dice, bueno, tome un entorno con centro en 3 y radio 1. Bueno, si tomamos un entorno con centro en 3 y radio 1, acá está el 2 y acá está el 1. Este es un entorno centrado en 3 y con radio 1, entorno de números reales. El entorno de números reales, un entorno, es un intervalo abierto. En este caso es el abierto. Perdón, puse. Sí, al revés, profe. Dale. Sí, ya me di cuenta. En este caso, el entorno centrado en 3 y radio 1 es el intervalo abierto 1, 2. Cuando trabajemos en el entorno centrado en 3. 4. ¿No va 4? ¿Cómo? 2, 4 no sería. Sí, la verdad que ya no sé ni sumar ni restar, ¿no? 2, 4. ¿Quedó ahora? ¿Se ve? Sí. Ahora, si el entorno centrado en 3 es de radio 0,1, estamos hablando acá en 3,1 y aquí en 2,9, ¿no? 2,9. Este es el entorno con centro en 3 y radio 0,1. Entonces nos plantea, dice, bueno, ¿cuándo? Más que cuándo. ¿Qué valores de n hacen que los términos de la sucesión, por ejemplo, caigan acá adentro? Y digo, bueno, este cae fuera, ¿no? Este no, este tampoco, este tampoco, este tampoco, pero este sí. Quiere decir que para el valor 100 ya obtenemos un término que es 3,02, cuya distancia al 3, la imagen está dentro del entorno centrado en 3 y radio 0,1. Pero seguramente que hay alguna anterior. No sé, si pruebo con 90, por ejemplo, ¿qué pasa? A sub 90. Este caso lo dejo porque es muy simple. Vamos a hacer un caso que el entorno sea más interesante, ¿verdad? ¿Y qué pasa con 90? Bueno, 90, estamos hablando de 270, 272, ¿no? 90 por 3, 270, ¿no? 9 por 3, 27, sí. 272 dividido 90. ¿Tiene alguien máquina y en mano? A ver cuánto nos da esto. 3,02. No. Sí, 3,02 periódico. 02 el 2. Ajá. Bueno, en 90 sigo estando dentro del entorno. ¿Por qué? Porque me da más grande. Estamos de acuerdo que 3,02 periódico es mayor que 3,02, ¿no? Entonces este también está. Podríamos buscar, y en 50, ¿qué pasa en 50? 5 por 3, 152 dividido 50. 3,04. 3,04. ¿Aproximado o justo?
Justo. Bien. Quiere decir que en 50 todavía permanecemos con los términos dentro del entorno. ¿Tá? Pero vamos notando cómo cuanto más grande es el valor de la variable n, lo que ya habíamos observado, las distancias hacia el 3 son cada vez menores. Pero también lo que notamos es que seguramente acá va a haber dos valores de n importantes, donde uno está fuera del entorno y el otro ingresa por primera vez en el entorno. ¿Ah? Este se le suele llamar habitualmente el n sub 0. Este es el importante. O sea, el primer valor que yo obtengo dentro del entorno y a partir del cual, a partir de este n sub 0, todos los demás que yo sustituya en la variable harán obviamente que los términos me den en el entorno establecido. ¿Ah? Ahora, ¿cuál es la idea? Bueno, la idea no es que a mí me den el entorno 0,1, me den el entorno 0,01, el entorno 0, y yo salga a buscar, ¿verdad? ¿Cuál es el n sub 0? Que a partir de él todos los términos, todos los infinitos términos de la sucesión pertenecen al entorno. La idea es encontrar una generalización, o sea, que diga, bueno, usted me da el radio epsilon, no importa cuál sea, y yo encuentro el n sub 0, que obviamente el n sub 0 va a estar en función del epsilon. El n sub 0 va a tener una fórmula que depende de quién, del epsilon. Si yo logro encontrar el n sub 0 en función del epsilon, tal que a partir de él todos los términos están en ese entorno de radio epsilon, yo tengo una fórmula para el epsilon y no tengo que ir caso a caso, si el radio es 0,1, el n sub 0 es tanto, si el radio es tanto, ya tengo, entonces, al tener la fórmula, me dan el epsilon, yo suplanto y tengo el n sub 0. ¿De acuerdo? Estoy haciendo el cuentito un poquito rápido en el sentido de que estaría bueno con este radio 1 encontrar ese primer valor de n que hace que esté dentro, que en este caso, como a sub 1 es 5, ¿no? Para 1 me da fuera, porque me da 5. Para 2 me da fuera del entorno, porque me da 4. Para 2 me da fuera del entorno. Acuérdense que el entorno es el intervalo abierto. Quiere decir que si me da 4, todavía no estoy en el entorno. Pero para 3 ya estoy con 3,6 periódico. Quiere decir que con 3 yo ya estoy en el entorno centrado en 3 y radio 1. Este es el n sub 0 si el radio fuera 1. Acá no lo encontramos, pero sabemos que es menor que 50, porque en 50 me cantaron que daba 3,04, y yo tengo que estar por debajo del 3,1, y 3,04 todavía está lejos, seguramente que tendríamos que probar con 10, con 20 o con 30, a ver si encontramos... 21. ¿Cuál? 21. 21. ¿Cuánto da a sub 21? 3,095. 3,095. ¿Son 3 cifras de aproximación o exacto? Es así, exacto. Bien. Así que, ¿Catalina fue? No, ¿quién fue que habló? Sí. Entonces, Catalina encontró que el 21 es el primer valor de la variable n para el cual obtenemos ya... No era exacto, profe, yo la aproximé. ¿Cómo? ¿Se ha aproximado? Sí. O Ah. sea, el número sigue, no es solo eso. Ah, bueno, pero ¿es menor que 3,1? Sí, sí, porque si es 0. 3,1 va con 20. 20. ¿Y cuánto da a sub 20? A sub 20 es 62 sobre 20. 3,1 justo.
3,1 justito. ¿Tá? Entonces, el A sub 20, como pasaba acá con A sub 2, nos da fuera del entorno porque da justito el borde del entorno. Acá nos dio 4 y acá A sub 20 nos dio justito 3,1. Quiere decir que el que nos está sirviendo como n sub 0 y que a partir de él A sub 22, A sub 23, A sub 50, A sub 90, A sub 100, todos darán ya, los infinitos darán todos en el entorno, me va mostrando que obviamente cuanto más chiquito es el entorno, más grande es el n sub 0 que yo tengo que ir a buscar, porque sencillamente lo que hago es, al achicar el radio, la banda en torno del 3 se achica, entonces la curva que siguen los puntitos de A, al achicar la banda en torno al 3, la curva exige que el n sub 0 sea cada vez mayor. Entonces vamos a ir entendiendo de a poquito esta definición de convergencia que plantea, bueno, que lo plantea el texto tanto como la ficha. Puse la ficha porque tenía ese ejercicio que podía ser útil para primero razonar con casos particulares para después ir a un razonamiento general, ¿no? Entonces, porque al final me dice, responde las preguntas anteriores, que dice, haya todos los n cuya imagen pertenecen a dicho entorno. Bueno, si el entorno es de radio 1, son todos los n mayores o iguales que 3. Si el entorno es de radio 0,1, son todos los n mayores o iguales que 21. Bueno, y fueron los dos que hicimos. Si el entorno hubiera sido 0,001, bueno, no lo buscamos. Y si el entorno tiene radio epsilon, bueno, si tiene radio epsilon, el n sub 0 va a quedar en función del epsilon. Va a quedar en función del epsilon. Porque nosotros, ¿qué nos estamos planteando? Nos estamos planteando que A sub n menos 3 en valor absoluto sea menor que el epsilon. ¿Que el epsilon quién es? El epsilon es el radio del entorno. Epsilon es el radio del entorno. Ahora, si yo quiero encontrar cuál es el n sub 0 primero, para después decir, bueno, para todos los n mayores o iguales, eso va a acontecer. Lo único que hago es sustituir, ¿no? Digo, bueno, 3n sub 0 o 3n directamente, no preciso poner n sub 0 para no andar sobrecargando la notación. Entonces, simplemente me planteo, como decíamos, que la resta en valor absoluto sea menor que el epsilon, y luego digo, bueno, 3n más 2 sobre n menos 3 en valor absoluto, quiero que sea menor que epsilon. Y ahí comienzo a razonar a ver si llego a algo posible. De repente llego a... Acá sé que voy a llegar a algo verdadero. ¿Por qué? Porque, bueno, estuvimos manipulando el dibujito y vimos ahí, y seguramente esta sucesión es decreciente hacia 3, con convergencia hacia 3. Pero si nosotros no supiéramos cómo es la representación gráfica, porque no hicimos ningún caso y porque no tenemos idea o porque tiene una formulación muy compleja, algebraicamente planteo la desigualdad y veo a ver si puedo llegar a un n sub 0. Y lo único que hago es cuentas. Acá me va a quedar 3n más 2 menos 3n sobre n en valor absoluto menor que epsilon. Simplifico, que me va a quedar que en valor absoluto 2 sobre n sea menor que epsilon. Entonces, como 2 sobre n es positivo, entonces puedo quitar los valores absolutos y dejar la misma expresión. Entonces, resumiendo, para que esto acontezca, debe acontecer esto. Y para que esto acontezca, debe acontecer de que
de que n tenga que ser mayor que ¿quién? Que 2 dividido epsilon. Y como hicimos hoy, hace un ratito, en el otro ejemplo, esto siempre es posible. Cada vez que yo tome un epsilon, siempre voy a poder encontrar n sub 0 por la sencilla razón que los naturales no son acotados. Entonces, dado epsilon positivo, existe n sub 0 natural, tal que n sub 0 es mayor que 2 sobre epsilon. Porque si no fuera así, los naturales serían un conjunto de números acotados superiormente. Si quiero lo aclaro acá por Arquímedes. La existencia del natural está avalado por la propiedad de Arquímedes. Entonces ahora puedo ver que si epsilon es 1, bueno, n sub 0 que tiene que ser mayor que 2 sobre 1. Y vieron que nos daba 3, era a partir de 3. Si epsilon es 0,1, y bueno, 2 dividido 0,1 es 20. Entonces el n sub 0, que nos pasó Catalina, era el 21. Entonces, después que encuentro el primer n sub 0, digo, por lo tanto, para todo n que sea mayor que n sub 0, se va a verificar que a sub n menos 3 es menor que cualquier epsilon que yo me dé. Va a ser imposible darme un número epsilon positivo que yo no pueda encontrar en el sub 0. ¿Y esto qué significa? Y bueno, esto significa que a sub n converge a 3. Que a sub n converge a 3. O sea, que la resta converge a 0. Las restas tienden a ser ¿quién? 0. Entonces, puedo decir que la sucesión a sub n converge al número 3. O puedo decir que la sucesión a sub n menos 3 converge al 0. Puedo decir cualquiera de las dos cosas. Pero ahora me interesaba ver qué pasaba con a sub n. Y de ahí podemos establecer la definición de sucesión convergente. La definición de sucesión convergente. Vamos a decir que una sucesión converge a un número real llamado L, P, A, W, no sé cómo ustedes quieran llamarle, si es posible, dado un número positivo epsilon cualquiera, siempre encontrar un n sub 0 tal que la distancia de los términos de la sucesión a ese número, L, es menor que el epsilon. Si logro demostrar que eso es posible, y casi siempre se utiliza la propiedad arquimediana en la validez del razonamiento, yo digo, ¿por qué esto es cierto? Y esto es cierto por la sencilla razón que no importa qué número epsilon yo elija, siempre voy a encontrar un natural superior a este número que está acá. Así que como esto es cierto es cierto. Y si esto es cierto, la distancia de a sub n a L es menor que cualquier número positivo. Por lo tanto, eso quiere decir que los términos de la sucesión se acercan al L tanto como yo quiera. ¿Eso cómo se llama? Convergencia a L. Convergencia a un número real, y la sucesión recibe el nombre de sucesión convergente. Sucesión convergente. En el vocabulario del límite vamos a decir que el límite de la sucesión a sub n es el número 3. O sea, es exactamente lo mismo decir la sucesión converge a 3 que decir el límite de la sucesión es el número 3. Es más, cuando a mí estoy leyendo un material o algo y me dicen una sucesión, ¿cuándo es convergente? Y es convergente si tiene límite, como límite un número real. ¿Y cuándo tiene un límite? Tiene como límite un número real. Y cuando verifica la definición. ¿Y qué dice la definición? Y es esto que acabamos de decir. Que no importa qué número positivo epsilon se tome, o delta, o el que fuere,
siempre la resta entre los términos de la sucesión y ese número puede ser menor que él. Que dicho en clave de distancia, siempre que la resta entre los términos y ese número, ¿a quién se acerca la resta? O sea, la distancia se acerca a 0. De eso se trata la convergencia. Bueno, obviamente que hay sucesiones convergentes, como esta, 3n más 2 sobre n, que es convergente a 2, a 3, o las que vimos hoy, 1 menos 1 sobre n y 1 más 1 sobre n, que son convergentes al 1. Pero hay sucesiones que no son convergentes a ningún número. Obviamente que no se llaman convergentes, porque son convergentes si convergen a algún número. Si no convergen a un número, ¿qué les puede pasar? Y bueno, les puede pasar que, por ejemplo, sus términos superan cualquier número positivo. A esa la vamos a llamar divergentes a más infinito. A otras, ¿qué les puede pasar? Sus términos están por debajo de cualquier número negativo. O sea, son menores que cualquier número negativo, por más grande en valor absoluto que yo lo considere. A esas les vamos a llamar divergentes a menos infinito. Y hay otras sucesiones que tienen un comportamiento que no es ninguno de los tres que hemos dicho. Ni convergen a un número, ni divergen a más infinito, ni divergen a menos infinito. ¿Y esas sucesiones cómo se llaman? No tienen nombre. Se dice que no tienen límite. No existe su límite, porque no divergen ni convergen. Y son muy raras, y no, nosotros ya hemos visto, el miércoles, por ejemplo, menos 1 a la n. Menos 1 a la n da solo 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1. ¿A qué valor se acercan? A ninguno. ¿Superan cualquier número positivo? No. ¿Están por debajo de cualquier número negativo? No. Entonces no verifican ninguna de las tres condiciones. Por lo tanto, ni divergen ni convergen. La trigonométrica, aquella que vimos, que creo que era seno o coseno, no me acuerdo, de pi sobre 2 por n, que creo que daba 1, 0 y menos 1, no me acuerdo bien, sí, pero daba 3 o 4 números nada más. Y, como era periódica, oscilaba y daba siempre lo mismo, pero no iba a ningún lado, ni supera ningún número, ni está por debajo de ningún número. Esas sucesiones no tienen límite. No son ni convergentes ni divergentes. Así que a partir de la semana que viene nos quedó pendiente mirar lo del número E, que está en la página ahí que ya les dije, bajo el título Ejercicio resuelto. Digo mirar porque si está resuelto ustedes lo leen, ¿no? Podemos comentar algunos detalles de cómo trabaja ahí con las dos sucesiones para establecer que las dos son adyacentes. ¿Y qué hace con las dos? Y bueno, una demuestra que es monótona creciente, la otra que es monótona decreciente, después demuestra que están separadas y después demuestra que la resta puede ser menor que cualquier epsilon acá al final. Por lo tanto, queda demostrado que esas dos sucesiones forman un par de sucesiones convergentes o adyacentes, como se les suele decir. ¿Y por qué los traen los libros? Y porque son las dos, ese número que definen elemento de separación es el número E. El número E, que tiene una gran importancia en todas las ramas de la matemática y partes de la ciencia, y además es la base de los logaritmos llamados de neperiano, o también llamados logaritmos naturales, que a su vez son los logaritmos que se usan también para una cantidad de cálculos importantes. Y bueno, y el miércoles, después que miremos o comentemos algo de eso, y siempre le destinemos una parte a algunos ejercicios que iremos comentando al final del libro, que ustedes van intentando hacer.
ya nos meteremos de lleno en el tema límites de la sucesión. Con todas las reglas, las propiedades de los límites, etcétera, etcétera, que eso nos va a llevar un tiempito y lo vamos a ir transitando con la suficiente explicación para incorporar un tema que para nosotros es fundamental, porque nos va a ayudar después para límites de funciones. Con los límites de funciones yo puedo explicar la continuidad de las funciones, la derivabilidad de las funciones o la integrabilidad de las funciones. Si no sé límites, nada de eso puedo trabajar. Bueno, lo dejamos por acá entonces. Está terminando el tiempo. Yo intentaré hoy mismo ya subir las clases y ya ir eligiendo los ejercicios del capítulo que vamos a hacer hincapié sobre sucesiones. Y ya empezar el capítulo siguiente, que es límite de sucesión. ¿Alguna acotación? No, todo bien. No, todo bien, digo. Veo Laura, Catalina, Camila, Nahuel, Noelia, Ana, Federico, Aranza, Sergio, Joan y Fernando. Que tengan buen fin de semana. Igualmente. 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 Parece Igualmente. que pasen bien.